¿Qué pasó? ¿Cómo? Recomiéndese las calles. Una mi amiguita, para que sepa. ¿Están viendo la pantalla? No, está viendo con este, pero está más chido. ¿Sí están viendo la pantalla? Señor. Bueno, Sí, señor. entonces, hablamos de parametrizaciones ¿Sí? y datos independientes. Profe, me perdí. Sí, yo igual. Y vamos en... La idea, por favor. Crear una Posibles. empresa de las 100 De posibles. las 100 posibles con parametrizaciones y datos independientes. ¿Alguien tiene? Profe, lo que pasa es que nos sacó, íbamos en una empresa de las 100 posibles y qué, perdón. Parametrizaciones y datos independientes. Independientes. ¿Listo? Señor. En punto aparte, puede ser, en primera instancia, Ay, ¿alguien tiene el noticiero por allá? se debe asignar un código. En primera instancia, se debe asignar un código numérico el cual identificará a cada una de las empresas dentro del sistema. Posterior, punto seguido, puede ser. Posteriormente, ingresamos el mes y el año en el cual se comenzará a registrar la información de la compañía. ¿Listo? Punto y coma. Por ejemplo, si deseamos ingresar información, el mes de marzo, debemos crear la empresa en el mes de febrero del año actual. Coma, para ingresar los saldos iniciales de la compañía. Entonces era lo que hablábamos Profe, ayer. no interrumpo. ¿Era? Es que no sé, el mío me parece pausado. No sé si a los demás les sale así o solo es a mí por mi internet. Sí, a mí también se No, corta está mucho. Escucho está bien. pausado porque solamente estaba haciendo una explicación, profesor. El video está pausado como tal, o sea, la pantalla está pausada. Ah, Pero ok. también el audio tampoco se escucha muy bien. ¿Lo escuchan bien? Señor. Yo por lo menos sí, no sé. Más parece que no. Profe, dice para ingresar los saldos iniciales. De la compañía. Los saldos iniciales de la compañía. Toca tratar de apagar los micrófonos para que no se distorsione peor el sonido. Eso también afecta, ¿no? ¿Listo? Y entonces estábamos, ¿me escuchan? Sí, señor.
Bueno, Sí, señor. entonces estábamos retomando ayer, ¿cierto? Que les decía que si yo compré una compañía no va a comprar el software tan pronto es creada, ¿cierto? Sino generalmente ya va avanzando y a medida que va creciendo sus operaciones, pues piensa en comprar el software o simplemente en tercerizar la parte contable, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Señor. Entonces pongámosle punto aparte. Si la empresa a crear va a reunir información de otras empresas, se debe marcar la opción consolidada, que es la que ustedes ven aquí en la partecita de arriba, ¿cierto? Al lado de la periodo inicial dice consolidada. Si yo voy a sumar, vuelvo repito, ¿cierto? Voy a reunir la información de otras empresas, pues aplicaré esa opción de la consolidada. Con el fin de posibilitar la agrupación anteriormente mencionada. Punto aparte. A continuación, se debe diligenciar los datos principales de la compañía, los cuales la identificarán en diferentes procesos, tales como elaboración de informes, impresión de documentos, entre otros. Punto y coma. Estos datos son dos puntos, nombre. Dos puntos. Razón social de la empresa. Tal como ha sido registrada. Razón social de la empresa, tal como ha sido registrada en la Cámara de Comercio y el RUT. ¿Listo? Entre paréntesis, por favor, coloquémosle ahí registro único tributario, para que cuando hablemos más adelante también de RUT ya sabemos a qué estamos haciendo referencia. Punto aparte, ¿cierto? Seguimos con local. Nombre particular de un establecimiento, si lo tiene. Punto seguido. Por ejemplo, si la empresa maneja diferentes sucursales, en este campo se puede indicar el nombre de la sucursal, a que pertenece la información. Tenemos local, tenemos siguiente, identidad. Dos puntos, número de documento que identifica la empresa.
con dígito de verificación y tipo de documento. Recuerda que el tipo de documento lo tenemos aquí en esta basecita de datos, ¿cierto? Debemos colocar si es NID o es cédula, cédula de extranjería, ¿cierto? Etcétera. Entonces, en nuestro caso tenemos un NID. ¿Listo? Sí, señor. El siguiente campo es dirección, coma, teléfonos, coma, fax y ciudad. 2 puntos. Estos datos nos brindan la ubicación exacta de la empresa. ¿Listo? Recuerden que esta información muchas veces, para su información también, valga la redundancia, muchas veces si nosotros tenemos cerrada los datos que le enviamos a la DIAN, podemos tener problemas. Y esto es causal de sanciones. ¿Estamos claros? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo ubicada se me ocurre a mí mi empresa en Bogotá, ¿cierto? Y resulta que aquí se me fue Boyacá, ¿cierto? Pues obviamente van a buscar esta empresa en Boyacá. Un momentico, esto no es Boyacá, esto es Bogotá, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces usted tiene que tener cuidado de que la información que esté enviando a la DIAN, pues sí sea la correcta, ¿listo? Y si envío una información errada, vuelvo y repito, puedo tener sanciones. Es más, incluso hasta con las mismas actividades económicas a veces uno le ponen así su problemita. Muy bien. Entonces, punto aparte. Ahora es necesario diligenciar la información complementaria. Y empezamos aquí con los datos básicos. Y entre esos está la casa matriz. Y decimos 2 puntos. Si la empresa es una sucursal o división de otra empresa, este campo permite elegirla dentro de las que estén creadas en el software ELISA. Punto aparte, decimos ahora apartado aéreo, coma, dirección de internet y correo electrónico. Dos puntos. Identifican los contactos adicionales de la organización. ¿Listo? Aquí encontramos entonces, recuerden que la siguiente teníamos datos básicos y luego aparecía estructura de cuentas. Obviamente, como es uno de los datos que no se pueden modificar, pues aquí no nos lo está mostrando, ¿correcto? Pero entonces ese es el siguiente. Entonces colocamos ahí estructura de cuentas. Dos puntos. Para la manipulación contable de la empresa, es indispensable elegir la estructura que más se ajuste
que más se ajuste a la empresa. ¿Listo? Dependiendo del sector económico en el cual se va a desenvolver. Muy bien, la siguiente pestañita es información tributaria. Y la primera que nos aparece es tipo de persona. 2 puntos. Este número identifica a la empresa ante la DIAN. Punto seguido. Por ejemplo, 31 identifica a las personas jurídicas y el 30 a las personas naturales. Seguimos ahora con la actividad económica. Aquí se debe indicar la actividad en la cual se desempeña la empresa de acuerdo a lo establecido, en el CIIU, ¿correcto? En el CIU. ¿Se han escuchado esa palabrita o no? No. Señor. Mucho, Sí. mucho. CIIU, ¿listo? Establecido por el DANE, ya les digo qué es eso. Las siglas que son. Correcto. ¿Qué es esa sigla? Esas siglas quieren Sí. decir Sí. Código Mm. Internacional Industrial Uniforme. ¿Listo? Internacional. Entonces, mire que eso, digamos, ¿para qué nos sirve? Para medir los sectores de la economía, cómo están creciendo, ¿correcto? Eso le sirve mucho a la DIAN. Y ojo a lo siguiente, en el año 2013, Profe, código internacional, ¿qué es? Que se lo escucha entrecortado esto. Industrial Código Uniforme. Internacional Industrial Uniforme. ¿Listo? Les decía que en el año 2013, pues la DIAN hizo una actualización de oficio, y por eso es que muchas veces hay personas que llegan y les dicen, traiga la copia del RUT, y traen una del 2012, eso no sirve, porque eso se cambió, ¿correcto? Entonces uno tiene que estar actualizando la actividad económica. ¿Estamos? Bueno, entonces seguimos. Señora. Pero tengo entendido que el RUT no tiene fecha de vencimiento. No, el RUT no, estamos hablando de la actividad económica. Ok. Los RUT no tienen fecha de vencimiento, pero sí hay que mantenerlo actualizado. ¿Correcto? Igual que la cámara. El RUT, en otras palabras, recuerde que el RUT a la final lo que hace es identificar, es digamos, el número de identificación de la empresa, como para nosotros es el número de la cédula, ¿correcto? Ok. Eso, no es más. Muy bien, ojo a lo siguiente, entonces seguimos por acá. NID, DIAN y NID, DIAN local. Aquí se deben colocar los números de identificación, tributaria. En NIDIAN y NIDIAN local. NIDIAN y NIDIAN local. Aquí se deben colocar los números de identificación tributaria, eso es lo que las siglas del NID, ¿cierto? Número de identificación tributaria de las administraciones nacionales y locales.
Entre paréntesis, recuerde que esa local puede ser distrital, coma, municipal. Tributaria Número tributario. Número de de las identificación tributaria de administraciones las administraciones nacional y locales. Venga, profe, Qué pena, yo tengo una cuanto duda. al NIT, Sí, pregunté. Sí, lo que decía el compañero en cuanto al NIT, o sea, cambia el NIT de la DIAN, ¿es diferente al NIT local? Sí, Buena claro. pregunta. Recuerde, mire, el NIT, la DIAN es la nacional, ¿correcto? Ahí nosotros tenemos que hacer los impuestos nacionales, háblese de impuesto de renta, impuesto al patrimonio, ¿correcto? Retención en la fuente, IVA. Y la DIAN De local, la nacional. esa es la nacional, Sí. señora. Y la Sí, DIAN señor. local hace referencia fundamentalmente a lo que es el impuesto de vehículos, el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, etcétera. Los municipios pelean mucho, ¿cierto? Ese ingreso, ¿cierto? Porque se supone que cada municipio también, digamos, el dinero que recoja el municipio como tal es para hacer las mejoras del municipio. ¿Estamos? Por eso usted de pronto dice, no, es que yo estoy trabajando en Chía, pero yo pagué el impuesto en Bogotá. Usted tiene que pagarlo en Chía, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Porque ahí es donde se está originando el ingreso. Muy bien. Entonces seguimos con... ¿Estamos claros? sí, señor. Ok. Entonces seguimos con... Empresa comercial, ni idea local. Ah, perdón. Entonces estábamos diciendo que la local puede ser el distrito, como en el caso de nosotros, que es Bogotá, o puede ser un municipio, ¿cierto? O otra ciudad, como en el caso de Medellín, Cali, Bucaramanga, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, de local de impuestos con el dígito de verificación, ¿cierto? No se les olvide siempre que tenemos que tener ese dígito de verificación, que a veces es un problema. Muy bien. Luego seguimos con el tipo de empresa. 2 puntos. Se elige el sector económico en el que se desempeñará. Régimen, ¿cierto? En el régimen tenemos, debe indicarse el régimen tributario al cual pertenece la organización. Ya decíamos que puede ser gran contribuyente, una entidad oficial, un régimen tributario especial, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, pues va a ser el régimen, digamos, de responsable. Recuerde que la ley 1943 alcanzó a hacer los cambios, ¿cierto?, de lo que eran los regímenes. El régimen común básicamente hace referencia a los régimen de responsables y el régimen simplificado a los no responsables. Pero ¿Esa información del régimen la encontramos en el RUT o en la Cámara? ¿Cómo? ¿La información del régimen la encontramos en el RUT o en la Cámara? En el RUT. En el RUT. Todo lo que, recuerde que básicamente casi toda la información que aparece aquí es extractada del RUT, ¿no? Por eso es que hay que mantenerlo actualizado. Porque yo puedo Una tener pregunta. póngame cuidado, yo puedo tener una entidad en el que sea, se me ocurre a mí, comercial, ¿correcto? Y convertirla en una cooperativa, ¿sí? O en una entidad, ¿cómo se llama esto? De beneficencia. Fundación. O una Fundación. fundación, correcto, sí. No, no se puede. Sí. Sí lo puedo, ¿cierto? Yo digo, ¿sabe qué? Ya me cansé de recibir plata. Entonces ahora me va a convertir en fundación. Pero esas fundaciones generalmente, ¿para qué se crean? Sí, para pagar menos impuestos, digamos la verdad. Porque Sí, es verdad. Ay, no, qué belleza que es que Pero tienen al fundación. hacer eso no hay que hacer cambios como tal en la identificación tributaria de la empresa. Al hacer ese cambio. ¿Cómo? Al hacer ese cambio que está indicando, no hay que hacer un cambio también en la información de la empresa. Sí, claro, generalmente. Bueno, te digo ya, yo puedo hacer el cambio, entonces digo, ya ahora me volví una fundación, ¿correcto? Y eso tendrá un régimen tributario especial. Pues de pronto en la parte de impuestos, entonces se tocará, ¿no? 2 preguntas, profe. Ponte. 2 preguntas. Digamos, en el régimen común es para personas jurídicas y el régimen simplificado es para natural. ¿O Sí, estoy pero errada? ya, sí, señor, no, está bien. O sea, anteriormente, ¿cierto? El régimen común fundamentalmente era para la persona jurídica, pero también, dependiendo de los ingresos, cobijaba a algunas personas naturales.
Por ejemplo, allá le decía, si es que los ingresos percibidos fueron superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces usted es del régimen común, por ejemplo. ¿Listo? Por eso es que uno ve que hay muchas personas naturales que también pertenecen al régimen común. ¿Listo? Otra pregunta, profe, si digamos yo tengo una empresa comercial y quiero volverla una fundación o cooperativa, ¿tengo que empezar de nuevo o puedo seguir con el mismo NID? No, usted sigue con el mismo nombre, pero sí tiene que hacer toda la diligencia para hacer el cambio, tanto en la Cámara de Comercio como en la DIAN, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Usted tiene que seguir otro proceso, tiene que hacer el cambio porque muy seguramente los estatutos, arranquemos por los estatutos, ya van a ser diferentes. Recuerde que si yo tengo una empresa comercial, en los estatutos dicen vamos a hacer una distribución de dividendos o de utilidades, ¿cierto? De tanto. Mientras que en la otra, digamos, en el régimen cooperativo, usted tiene que hacer, digamos, esa distribución es para mejorar, ¿qué? Su actividad como tal, ¿no? O en una fundación, por ejemplo, usted tiene que reinvertir en lo que, digamos, en lo que es su razón como tal. Mientras que en la empresa yo puedo llevarme mi práctica, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Entonces seguimos con modo de ICA. Ok, gracias. El modo de ICA simplemente dice que básicamente lo que se debe decir ahí es indicar si la retención del impuesto de industria y comercio se efectuará o se realizará Indicar. si la retención del impuesto de industria y comercio Se efectuará como se hace en Bogotá, entre paréntesis, si quiere, coloquemos ahí, tenía en cuenta el régimen. ¿Eso qué era? Básicamente, y el orden jerárquico. Recuerde que primero hablábamos que están los ministerios, luego los grandes contribuyentes, luego las personas jurídicas, luego las personas naturales, etc. ¿Listo? O, Sí, señor. como se hace en Cali y en otras ciudades del país. ¿Qué pasa en Cali? En Cali no importa que sea gran contribuyente o que sea régimen común, a todo el mundo le aplica. Si es del punto 5 por servicios, a todo el mundo le aplica en el punto 5, por ejemplo. ¿Listo? En cambio, en Bogotá sí se respetaba esos regímenes, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo soy que se tenía establecido en Bogotá, que si yo estoy un gran contribuyente, le vende a otro gran contribuyente, no efectuaba. ¿Correcto? Ok. Más bien, no sé quién sabe qué. ¿Qué pasó? Oiga, estos manes y benditos, sí, amigos. Bueno, sigamos. Autorretenedor, colóquemele ahí 2 puntos. Si la empresa es autorretenedora, debe certificarlo a través de una resolución. A través de una resolución expedida por la DIAN. ¿Listo? Esto lo podemos ver de pronto en una factura de Claro. Claro dice, mire, soy autorretenedor según resolución tal, ¿cierto? Soy gran contribuyente según tal resolución, retenedor de IVA, etcétera, etcétera. Muy bien. En loco seguimos con funcionarios, ¿cierto? Aquí se establecen las identidades y los nombres. Aquí se establecen las identidades y los nombres del representante legal, y apenas me voy a cortar, apenas se va a cortar esto, coma, revisor fiscal y contador.
¿cierto? Colocamos ahí, entre paréntesis, o sea, los dos últimos, si están obligados a tenerlos, de acuerdo a la ley. Profe, antes de que se acabe, ¿por qué no piensas en abrir, por ejemplo, en Google o en Mail para reuniones así en video en vez de Zoom, para que no se caiga tanto tiempo? Para que, lo que pasa es que ya nos obligaron incluso a abrirla por la universidad, man. Pero es que eso le están trabajando ya, eso no se me preocupe. Recuerden que pues igual arrancamos ayer, estos son fallas que se pueden presentar en cualquier instalación de un software, ¿no? Digamos en cualquier entidad. Entonces, pues en la medida que vamos avanzando, tiene que ir mejorando. ¿Vale? Por eso yo estaba utilizando otras plataformas y ¿cómo se llaman otros? ¿No? Pues, profe, una pregunta. En este tema de funcionarios, decimos que representante legal, pues sí, es obligación. Revisor fiscal y contador, ¿también? No, ahí colocamos... ¿Así sea una empresa pequeña? ¿Así sea una microempresa? Por eso les decía, entre paréntesis, los dos últimos... ¿Qué es necesario? Los dos últimos, en el caso de que estén obligados de acuerdo a la ley. ¿Listo? Porque eso también tienen que tener presentes cuántos son los ingresos y están estipulados también en salarios mínimos. 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, eso se le da un poco plata, ¿listo? Ok. Bueno, muy bien. A no ser que sea una SA o una sociedad por acciones, ¿vale? Bueno, en el logotipo que dijimos, simplemente si lo tienen, pues lo pueden incluir ahí. ¿Listo? Y ojo a esto que no aparece acá, que va a ser el tema que tratemos mañana, pero coloquémoslo porque si no se me olvida. Usuarios. ¿Listo? Usuarios, 2 puntos. Cada empresa puede ser accedida o manipulada por los usuarios que se autoricen en esta opción. Punto aparte. Dejemos una nota. Nota. Los únicos datos que no son modificables una vez creada la empresa son el código, coma, el periodo inicial, coma, el nombre y la estructura de cuentas. ¿Listo? Y entonces dejemos este titulito. Mañana ya comenzamos, ¿cierto? Con la parametrización. Entonces, aquí, mañana vamos a hablar de esto. Entonces, por favor, dejemos un título que diga definir parámetros. ¿Listo? Y entonces mañana continuamos con esto. ¿Estamos claros? Señor. Entonces la idea es que con esta información, cuando a ustedes les llegue, podamos colocarles el software, pues ya más o menos van a tener idea de qué es lo que vamos a trabajar. ¿Cierto? Nos vamos guiando. Obviamente, pues no los voy a dejar solos, pero pues la idea es que ustedes también estén trabajando en el software, porque es que si dejamos solo esto, se nos vuelve eso aburridor, ¿vale? Listo, profe. Entonces, por hoy damos por terminado. Vayan a hacer la pausa, que no le quedan sino 8 minutos. Una preguntita. Es que yo ingresé a la clase
cuando usted estaba terminando de llamar lista. Entonces no sé si de pronto para que no coloque falla o algo la asistencia en clase. Ah, sí, eso es importante. Espérate un momento. A mí también, profe, por favor. A mí Espérate un también, momentico. profe. Bien. Y a mí también, por favor. Yo también. Profe, me meten en el grupo de WhatsApp, por favor. Ahí para los, ¿sabes qué? Hagamos una cosita y de una vez con eso los voy conociendo. Para el enlace. Escríbame ahí al correíto que se llama taller de software 1@gmail.com. Ahí se los escribí los escribí en el chat, ¿listo? No, aquí no se ve. Bueno. Taller de software 1@gmail.com. Le escribimos todo, ¿cierto? Hasta los que estamos en... Los Sí, que los que faltamos no en están, el... los que no están en el grupo, solamente los que no están en el grupo y los que llegaron después de que haya llamado lista, ¿vale? Ah, profe, o sea que ahorita no nos puede colocar en la lista los que no alcanzamos a estar cuando nos llamó. No, sí los puedo, pero envíemelo ahí al correo porque necesito tener los datos ahí. Allá está. Profe, ¿con algún asunto en específico o algo? O ¿Cómo? ¿Con algún asunto en específico? No, simplemente colóquenle asistía a clase, ya. Listo. Y los otros es para que los que necesitamos que nos coloquen en el WhatsApp, pues me colocan acceso al WhatsApp. Y ya. Ah, ok, listo, profe. Para que con eso aprovechan los 5 minutos que les quedan. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Dios les bendiga, profe. hablamos mañana si Dios quiere, ¿listo? Bueno, profe, buenas noches, que se muy bien. Buenas noches. Dios les bendiga. Que Gracias. Igual.